nuestras condiciones materiales son peores que las condiciones materiales de nuestros padres. Y bueno, ¿qué te pensabas? Que Tombolini llamando y diciendo, ay, porfis, se estarán aumentando mucho los precios. ¿Funciona? No funciona así. No hay que arreglar con el FMI porque si no está el abismo y sube el dólar, que termina siendo el mismo discurso que Melconian, claro. O que la derecha o que cualquiera. Entonces ellos después dicen, ganamos la batalla cultural y alguna razón tienen. No puede ser tu posición, tu sueño, tu utopía volver a mediados del siglo XX. Estamos en otro mundo, estamos en otro capitalismo. Son todos debates que se terminaron dando después de que ya pasó todo en el medio y decían, no, pasa que nosotros queríamos hacer esto, pero ellos hicieron lo contrario. Y vos lo pusiste, Alberto, ahí. Pero se viene la ola reivindicativa de Menem. No, si ahora sale la yo ya me sorprende que lo podamos decir tantas veces con el... Ahora sale la serie que va a ser un prócer nacional en poco tiempo. No, me van a matar con esto, bueno, porque son una minoría muy intensa. Pero bueno, lo digo con cariño y con respeto a su gestión en la Secretaría de Comercio. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en un día bastante complicado porque hoy a las 23:59 es el tiempo límite para presentar las alianzas electorales y las reglas de juego dentro de las PASO. Y también hoy a las 4 de la tarde, un poco antes de eso, así que espero que se metan en la discusión, va a salir la inflación de mayo. Así que hay dos caminos que se abren, Gonza. Tenés que elegir uno. Y cual sea cual sea va a estar mal porque todo lo que digamos va a quedar viejo. No, nos vamos a adelantar para que este video tenga validez los 7 días que siguen. Todo parece bastante encaminado, ¿no? La inflación no va a ser tanta sorpresa y las alianzas parece que tampoco. Bueno, ¿arrancamos con la inflación porque somos economistas o querés arrancar con alianzas? Está ligado igual, ¿no? Porque hay uno que quiere ser presidente con una inflación tan alta. ¿Que es ministro de Economía? Que casualmente es el ministro de Economía. Claro, ¿no? ¿Vos qué crees que va a pasar con el número de inflación? Mira, o sea, recordemos, abril fue 8,4, que superó todas las expectativas de inflación y con alimentos pensándolo en un rubro tan sensible, con arriba del 10%. Lo que dicen es que... fuentes. No, las consultoras no son fuentes. Tenés el teléfono de Marco Labaña. Lo que dicen es que se desaceleró mucho las últimas semanas de mayo. Entonces eso permitiría, hay cierta expectativa del gobierno que el número sea menor al de abril, o sea que sea menos del 8,4. Están quienes dicen que empieza con 7 incluso. Pero después vos ves las proyecciones de la mayoría de las consultoras y están entre 8 y 9. Sí estamos lejos de ese escenario que si te vas 4 videos para atrás, decíamos, bueno, mayo tal vez termina con 2 dígitos. Esos 2 dígitos parece que no van a llegar finalmente porque justamente se desaceleró pensando también en esa estabilidad cambiaria, si se quiere, que está sucediendo gracias a la intervención del Banco Central en el mercado de cambios con bonos del ANSES. No hay otra respuesta a eso, digo, es la única herramienta que tiene el Banco Central para intervenir y lo está logrando. Sí, creo que es principalmente por eso, porque se frenó la corrida cambiaria que había pasado ese última semana de abril había sido, ¿no? Que se había repercutido en mayo, en los datos de mayo, en donde era catástrofe, todo va a estar para arriba, pero el principal indicio para el gobierno nacional para tener este optimismo, que es un optimismo muy tirado de los pelos, ¿no? Porque tener una inflación cercana al 7 es complicado, fue el dato de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que también a partir de ahí dio como ese aire fresco, las esperanzas para el Ministerio de Economía, porque dio, ¿cuánto? ¿7,5 era? 7,5. Claro, que venía, y la inflación de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, en general, venía dando más o menos parecida a la nacional y servía de alguna forma como un anticipo de lo que iba a ser el dato nacional. Entonces es como que hay algún tipo de optimismo en el gobierno nacional por eso. A mí me llama la atención que hoy en la mañana, por ejemplo, Navarro no haya dicho el índice antes de que salga, como venía haciendo. No sabía eso. ¿Se venía filtrando el número de inflación? Y él tiraba una banda que era 2, 3 décimas, de eso no salía, ahora no dijo nada, así que deben estar bastante Marco no le atendió el teléfono. Esta vez primó la independencia, como tiene que ocurrir en los organismos estatales. Cuando estaba Guzmán no pasaba eso. Claro, no. Pero bueno, parece que estamos teniendo una discusión muy, muy marginal sobre si el número de inflación se filtra antes de la publicación de las 4 de la tarde. Lo que se supone así por institucionalidad es que a las 4 de la tarde deberían enterarse todos los actores y actrices de la ciudadanía, de la política, de todos al mismo tiempo. Ahora parece que las cosas se filtran un poquito antes. Sí, siempre se filtra todo.
pero porque además hay intereses en juego en el medio, pero bueno, el dato de inflación es un dato. Es un dato. No puedes hacer mucho para cambiarlo tampoco. No. Bueno, no decile a Moreno. Algo que, bueno, pueden votar a Moreno presidente y eso se puede cambiar. Los morenistas están muy intensos. Nos van a putear eso por hay esto. que decirlo Sí. porque son una minoría intensa. Yo ya leí el programa de Moreno, me lo mandaron de 18 maneras posibles. Ya lo leí. Yo tengo un amigo que es fanático de Moreno, que no lo voy a decir públicamente porque es... Pero, nada, es muy divertido discutir. Yo con lo él. extraño a Moreno en la Secretaría de Comercio, ¿eh? O sea, Ah, sí. y sí, o Eso va a sea, ser hay un que... clip. Podemos hacer clip de eso. Hay un meme muy bueno que dice, ay, no me acuerdo cómo decía, pero era como extraño, como recuerdos del amor, no sé qué, y era Guillermo en la Secretaría de Comercio. El próximo capítulo lo podemos poner con una pistola ¿Querés acá, con- como hacía Moreno, para discutir los precios. Ahí. Y bueno, ¿qué te pensabas? Que Tombolini llamando y diciendo, ay, porfis, se están aumentando mucho los precios. ¿Funciona? No funciona así. No, eso está ya claro. lo decía Perón. Si hay algo que está claro es eso. Si hay algo que está claro es que Tombolini no funciona en la Secretaría de Comercio. Pero, ¿no leíste el libro de Culfas? No lo leí todavía, lo tengo ahí. y No, el lo leí. anterior, los tres que Los tres reprimir los precios relativos, después termina. Sí, bueno, que expliquen qué hicieron con las reservas. Seguimos entonces con la inflación. Puede ser del 8, puede ser del 9, puede ser del 7. Y acá volvamos un poco a esto que decías vos de... Igual es un número de mierda, ¿no? O sea... A ver, mira, yo venido para acá pensaba algo, antes de ir más a lo técnico, que a mí personalmente, Sí. en lo que viví en estos últimos meses, también en el medio me fui a Mendoza, pero lo que viví, no, claro, es que ahora tengo muy poca plata porque pagué la tarjeta y me fui de vacaciones en el medio, entonces la tarjeta vino más cargada que de costumbre, se me fue el Excel a la mierda y bueno, ahora estoy complicado. Una poesía. Claro, entonces, pero digo que en los meses anteriores sentí mucho más en el chino, en los supermercados, Sí. la suba de precios de lo que me había pasado en anteriores oportunidades. Es como que lo veía por En ahí más. abril decís. Claro, en Sí. abril, pero en marzo también, Sí. de que de verdad sentí como un salto en las compras del mes, que en general por ahí hago compras del mes, Vos pero también claro, hasta vos en es comprar el mes. Claro, y Sí. ahí vi un salto bastante grande, que lo sentí. Yo, Antes, sí, más o yo menos compras me pateaba, semanales y también era como que en marzo, abril, cada semana que iba aumentaban los precios, aunque sea chiquitito, ¿no? Pero decía como, wow, o sea, te daba un poco esa cosa de, che, en vez de comprar uno, compro dos, ¿viste? Claro. Sí, Sí, y es verdad también. que este mayo no noté tanto eso. Sí, viste, como que depende mucho del producto también. Pero sí veo productos que se mantuvieron casi iguales, de hecho. Sí, puede ser. A mí, No sé si yo lo vi. porque hubo una sanción a día que no cumplía precios justos y de repente lo está cumpliendo. O Sí, qué. no sé. Yo lo vi mucho con los vinos. No en Mendoza, pero acá, antes de irme a Mendoza, Sí. no sé, vinos que antes lo pagaban 1.500, 2.000 pesos, ahora salen 3 lucas. No sé si hay algo, o era lo que aparece siempre que en los chinos está puesto estratégicamente para que siempre veas el alcohol primero. Que importante. siempre miro esos precios. Es como que es lo que más tengo en la cabeza en ese momento. Y bueno, Sí. vi un salto ahí, pero bueno. En general también, y sobre todo en los alimentos y en las cosas que uno compra en el supermercado. No, que es lo el- que dicen los números también. Lo que está clarísimo es cómo el sueldo no alcanza, ¿no? Y cómo también esto de ir revisando la coyuntura semana a semana y mes a mes con los datos del INDEC es como, bueno, de repente si el número empezara con 7, o sea, imagínate que fuese, no sé, 7,5, copiemos la inflación de Cava, y en realidad es una inflación altísima, o sea, en términos nominales, 7,5 en un mes. Pero en este contexto es como, qué bueno que no es espiralización. O sea, qué bueno que no estamos en un 10% de inflación mensual. Y es como, bueno, esto que lo charlamos todo el tiempo, ¿no? Pero de como correr la vara en cosas que ya inflaciones tan altas hacen que no solo las paritarias no alcancen, sino que cada vez es más heterogéneo, como algunas paritarias alcanzan, otras no, empiezan las discusiones de cada cuánto hay que abrir las paritarias, están las que se abren como que nunca termina la negociación, y otros informales, docentes, y otros rubros que la tienen mucho más complicada, ¿no? Sobre todo empleo público, docentes, médicos, como empleo público en ese sentido. Sí, también depende de quién dice qué bueno, ¿no? Porque a nosotros nos parece, a mí también me pasa esto, de
leer los diarios todos los días, escuchar qué dicen los periodistas, ver qué dicen los funcionarios, los voceros, bla, bla, bla. Y bueno, en este micromundo de la opinión pública, muchas veces pesa esto de que, bueno, Massa está más tranquilo porque por ahí va más baja la inflación, entonces puede que tenga más chances de ser candidato a presidente, pero bueno, en realidad a la gente, hashtag, le da medio lo mismo si la inflación es 10, 7 o 9. Si los sueldos quedan por detrás de la inflación y cada vez puede comprar menos cosas, tampoco le cambia mucho. Por un lado eso, por el otro lado los títulos de los diarios, claro. ¿no? O sea, no es lo mismo tener títulos. O sea, como que el 8,4 de abril también después generó ese estrés cambiario que estrés cambiario. Bueno. Cooptada estoy. Que genera esa incertidumbre que ahí sí llega como a todo el mundo, ¿no? Como un poco es eso. Si el número de mayo de repente fuese 10%, bueno, estaríamos de nuevo en un escenario de más tensión. Pero sí es interesante en el marco de unir lo de la inflación con las alianzas. Es sorprendente que con estos niveles de inflación, de caída del poder adquisitivo, porque no solo ya la inflación es muy alta y no es la inflación, no sé, del segundo gobierno de Cristina, que estaba tipo 25 o 30%, y decías, bueno, era una inflación media, ¿no? Pero en el momento nos parecía muy alta, pero había un sistema de paritarias donde vos es como que siempre llevas tarde, pero llegabas. Y estaba Moreno. No sé, que de repente me volví nostálgica de Moreno, no sé cómo pasó esto. En ese mundo, ¿no? Ahora, en este mundo de proyecciones de 150% de inflación para 2023, primero que no hay paritaria que alcance, segundo que llega mucho más tarde, y después que lo ves y lo sentís y ya los números hasta impactan nominalmente. Hablaba con una amiga que no vive acá con Ro, que vive en Barcelona y que está viendo si se viene acá, no sé qué, me dice, bueno, ¿cuánto es un sueldo normal? ¿Normal para qué? Viste, como depende, si querés te puedo tirar el número de los precios de alquiler y de vivienda y cuánto necesitarías ganar. No sé si eso que necesitarías ganar para estar viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más o menos tranquila, sola, es lo que te van a pagar en un trabajo normal. Ella labora en el mundo de producción, ¿viste? Es como, de repente, cuando salís un poco del coso, decís, che, esto no tiene sentido. Y estamos en un año electoral. Y la plata no alcanza. Y no hay alquileres. No alcanza a nadie. A Massa tampoco le van a alcanzar para llegar a las elecciones, tampoco. Porque en el medio, o sea, estamos en un año electoral con todos estos problemas sobre la inflación. Sí. Y el dólar, que está calmo, como que acá también la opinión pública se sorprende de que el dólar sigue estando calmo porque no entran los dólares, que venimos también hace como 3-4 episodios diciendo que están por llegar los dólares del FMI, nunca llegan. Y los del swap. Y los del swap, que también ahí hay llegaron para importaciones. Llegaron para Caputo y para Newsan. Pero el capítulo anterior, si no tenés la referencia. Hay algunas empresas que importan desde China. También hay grandes negocios que se están haciendo a partir de China. Pero en lo que tiene que ver con lo concreto de las alianzas, de la campaña electoral y de cómo llega el gobierno a la última parte de la campaña electoral, ahí tiene mucho que ver la cantidad de dólares que tengan las reservas del Banco Central para poder hacer frente a eventuales corridas cambiarias, pero incluso para financiar importaciones y para que no quede vacío el Banco Central, porque hoy hay muy pocas reservas. Entonces ahí está la negociación con el FMI. Total. Ponele que el tema de importaciones lo tenés resuelto con la ampliación en el uso del swap con China, ¿no? O sea, ponele que podés pasar muchas importaciones por ese canal. Pongamos el mejor escenario. El tema es, estamos en un año electoral, nos acercamos a los comicios y siempre se ve en años electorales que hay un proceso de dolarización. Entonces el tema es de dónde salen los dólares para aguantar ese proceso de dolarización. La respuesta que tendría el gobierno ahora es con intervención del Banco Central, con los bonos, con la deuda de los organismos públicos, principalmente ANSES. Que un poco también, ¿no? Yo ya repasaba los temas y decía, nos olvidamos de la discusión de que lo que está usando el Banco Central para intervenir en las brechas con los dólares financieros son parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Esa discusión
la perdimos. Pero la UBA ya dijo que está bien. Sí. No. Sí, Jaco no lo firmó. Jacobiti le dio una buena mano a... Después veremos cómo están las listas. Claro. Sí, ahí hay una intervención bastante fuerte, pero todo parece indicar que eso no alcanza. O sea, hay cuestiones muy finitas en las intervenciones en los dólares financieros, que es que por un lado se venden los bonos estos que tenía el ANSES en pesos, pero por otro lado, cuando la corrida es de verdad, como pasó en abril, esa última semana de abril, también el Banco Central usa reservas para intervenir en esos mismos dólares financieros, en esos bonos, pero comprándolos con reservas, para entrarle en los dos frentes, de los bonos en pesos y en dólares, para que tampoco sea tan alta la venta que haga de esos bonos, porque eso hace subir el riesgo país y eso tiene otros problemas, ¿no? Más allá de que Argentina hoy no tenga capacidad de financiamiento. Pero en el medio, o sea, está este problema de que si no hay dólares en el Banco Central, no se van a terminar de poder financiar las importaciones, porque por más que las importaciones subieran incluso en los últimos meses, algo que es raro, porque si no hay dólares para pagarlas, hay yuanes. Es raro explicar, claro, hay yuanes, pero también hay deuda comercial, sí, que es la deuda financiera que están tomando las empresas para decirle a la gente que le tiene que pagar afuera esas importaciones y le te pago a 180 días, que es porque el Banco Central medio que los obliga a hacer eso, depende del sector, pero bueno, cada vez son más sectores alcanzados por eso. El problema es que toda esa se está agotando esa capacidad de tomar crédito afuera, las empresas lo están agotando, entonces ahí hay un problema de cuánto tiempo más puede ser sostenible no pagar por esas importaciones, ¿no? Y también esa bola de deuda que se está generando para los próximos meses, porque en general se está pateando de acá a 180 días, es para... El año que viene. Sí, bueno, probablemente sea para el año que viene, entonces como que se van acumulando problemas y que por eso creo que hay como un acuerdo dentro de la misma opinión pública de que si no aparecen dólares es muy difícil llegar, incluso llegar a agosto, porque si no hay dólares no hay macroeconomía. Claro, el tema ahí es que dependemos 100% del fondo, porque China ya hizo su ampliación del uso del swap, pero no hay libre disponibilidad. Y tampoco todas las importaciones vienen de China, ¿no? Tampoco todas las importaciones. China no fabrica todo, fabrica muchas cosas, pero no todo. Eso también es cierto, pero digo, en términos de canales por donde te podrían entrar divisas, no te queda mucho más que el Fondo Monetario. De hecho, salió una nota esta semana en el Financial Times, muy linda, muy amorosa con Argentina. Entrevistaban a Sturzenegger, ¿no? Como para que veamos el tono que tenía la nota, que era como Argentina mendigando dólares en el mercado externo. Pero... ¿Gracias a quién, Federico? Pero la nota también se entrevistaba como a todos los malos, que eran Sturzenegger, Werner, que era el que estaba en el fondo y que le dio el crédito a Argentina, un exfuncionario del fondo, que después estuvo en el gobierno de Estados Unidos, esa gente que nunca se va del establishment financiero de Estados Unidos, que termina diciendo que también antes le había dado una nota a Leverkovich y había hablado de esto. Es como que él desprecia al tercer mundo y él dice, bueno, total, nosotros sabíamos y sabemos como FMI de que ustedes no van a hacer los deberes, no van a hacer todo el ajuste que tienen que hacer, no van a hacer todo nuestro programa, pero bueno, la plata se la van a dar igual, aunque sea con menos restricciones que las que nos gustaría, porque el FMI no se puede hacer cargo del costo político de dejar caer a Argentina en este marco en donde la caída de Argentina podría hacer caer a otros países. Sí, o sea, Argentina... Que es lo que vino reclamando Cande hace un tiempo. Sí, es que... pero yo que tengo esta postura, o sea, que hace, no sé, desde el año pasado, que digo que el FMI está regalado, pero es terco, o sea, porque si Argentina se cae, Argentina y Egipto, los dos países son tipo la mitad del total de los fondos los fondos del fondo. Entonces, no solo en términos de que si se cae esta idea de que, bueno, si vos le debes $100.000 al banco, vos tenés un problema. Si vos le debes $100.000 millones al banco, el banco tiene un problema. Bueno, eso como concepto es una de las patas. Ahora, el otro punto es que vivimos en un mundo que está bastante sobreendeudado. Hay que ver qué pasa con las tasas de interés de Estados Unidos, hay que ver con un montón de factores que obviamente no tienen que ver con Argentina, pero que afectan a Argentina, y que si Argentina entra en una crisis de deuda, bueno, podría ser un efecto dominó en otros países emergentes, por ahí no de la región, pero sí países emergentes
que está en una situación complicada con el Fondo Monetario. No sé, el otro día leí de Pakistán, ¿entendés? Como cosas que por ahí no tenemos nosotros presentes en nuestra visión del mundo, pero que puede ser un efecto dominó en mercados emergentes que después se afecta al resto del sistema financiero, y además en un contexto donde el FMI, bueno, es una institución nacida después de la Segunda Guerra Mundial que ya no tiene el poder que tenía cuando recién nació. Sí, que corre el riesgo de que sea contraproducente para Estados Unidos como jefe del FMI, porque si deja caer a Argentina o a Pakistán o a Turquía, lo que sea, corre el riesgo de que los haga rescatar China y la alianza, y se terminen posicionando geopolíticamente con el bando contrario. Igual si pasa eso, sería complicado porque China también es parte del FMI. Que es como ahí la complejidad, porque ahí tendría que China romper, o sea, irse del fondo y hacer como un peso más importante en el Banco de Desarrollo de BRICS, me imagino. Sí, que es la política que viene teniendo China, es de hacer cosas paralelas sin romper con las instituciones occidentales. Muy inteligente de parte de China, hay que decirlo. Sí, va paso a paso. Tiene una paciencia que no conocemos en Occidente. Una paciencia. ¿No viste que no pasa nada, ellos van tranqui, yo hago aparte, no pasa nada. Vos seguís con es como, no pasa nada. Total, los yanquis se matan entre ellos. Disparos unidos, no pasa nada, déjalos. Es medio, sí, es más trascendental, ¿no? Como que, bueno, no importa que... Es más largo plazo. Claro, es un plazo que para ellos esto es un suspiro de la hegemonía de Estados Unidos. Que no va ni 100 años, chicos. Es lo que los observadores occidentales, no sé si allá se tomará de esta forma, que dicen esta espíritu lógica, tiene otro nombre, confuciana, de Confucio, un filósofo de hace 2000 años, sí, que es como que estableció las bases de toda esta filosofía china, que es muy distinta a la nuestra. Muy o distinta. A la occidental, por lo menos. Entonces, es como que hay otra visión de lo que son los plazos, el corto, el mediano y el largo plazo, y esta capacidad de tener paciencia para avanzar en distintas posiciones. Total. Nosotros no tenemos paciencia porque vivimos en un mundo consumista y ansioso, y que todo pasa así y... Eso en términos geopolíticos. Después hay que ver cómo viven los laburantes en China, ¿no? Me parece que ellos también viven más ansiosos que nosotros. No tengo idea. Realmente no tengo idea. Pero estaba ese régimen de 9-9-6, laburar de 9 a 9, 6 días por semana. Tremendo. Bueno, pasó lo de... Nada que ver, o sea, estoy re mal lo que voy a hacer, porque voy a pasar a decir algo de Corea, como si fuesen todos los países asiáticos lo mismo, y no es para nada así, porque además Corea del Sur es recontra hipercapitalista, es tipo el nodo capitalista ahí pegadito a China, pero que estaba lo de que toda la juventud se rebeló porque iban a aumentar la jornada laboral. O sea, en un mundo que estamos discutiendo reducir la jornada, querían aumentar la jornada. Hay cosas, la verdad, que uno dice, ¿qué estamos haciendo como humanidad, chicos? O sea, ¿cómo puede ser? Yo me sigo preguntando eso. ¿Cómo puede ser con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, con un chat GPT que puede hacer la mitad de los trabajos, y tenemos, no solo, porque la jornada de 8 horas en Argentina nunca fue 8 horas, fueron 9 horas, pero además de eso, el mundo es el del pluriempleo y todos tenemos más de un trabajo, y si sumamos todo, trabajamos más días, no hay día de descanso, no hay aguinaldo, se enojaba, tipo, traía sus frustraciones. Pero sí, o sea, como, qué verga. ¿Para qué? ¿Dónde está todo ese desarrollo tecnológico? Que vuelva, que venga a nosotros, por favor. Se llama capitalismo. Bueno, me ibas a sacar esa carta. No, o Moreno podría decir hay que peronizar el mundo. Lo que le falta al mundo es doctrina peronista, porque Moreno habla de la doctrina. Están las doctrinas, claro. Mi problema con Moreno... No sé por qué me voy a meter en esto. Vamos a tener que poner esto de título, ¿no? Mi problema con Moreno es que es muy conservador. Y a mí eso es mi problema con Moreno, que es muy conservador. O sea, no es las críticas al progresismo, aunque yo me siento parte de esa progresía. Yo entiendo las críticas y muchas veces las comparto, pero no puede ser tu posición, tu sueño, tu utopía volver a mediados del siglo XX. Estamos en otro mundo, estamos en otro capitalismo, hay otro avance de las libertades individuales, de los tipos de familia, los tipos de organización social que eso permite, que es como, bueno, señor, adáptese. Me van a matar con esto, bueno, porque son una minoría muy intensa. Pero bueno, lo digo con cariño y con respeto a su gestión en la Secretaría de Comercio. Para mí eso es un debate muy interesante, porque creo, para mí... No haber tocado los números del INDEC, porque ante todo economista. Eso no se lo voy a permitir. Para mí,
No pasó nada, fue una botella del plástico. Moreno. Para mí hay una... eso es interesante porque creo que él lo explicita, él dice que la edad de oro del peronismo fue esa y que hay que volver a esa, pero después tenés a otros peronistas que no son morenistas y que por ahí muchos están en el gobierno o en la cámpora, no importa a qué lado del peronismo, pero que creo que hay una contradicción adentro del peronismo que no pueden superar y por eso parece estar en un estancamiento como pensamiento, como ideología económica, estoy hablando, de que pasa muchas veces de que no hay respuesta frente a distintas situaciones que pasan hoy, como la desigualdad, la pobreza, etcétera, donde quedan como empantanados en esto de que, bueno, hay que tomar más elementos del peronismo del siglo pasado, como, qué sé yo, la redistribución del ingreso, hay que dar más trabajo industrial. Bueno, Sí. pero la industria no es la misma que el siglo pasado, No. ¿no? No podría decir. Bueno, hay que dar más derechos laborales. Bueno, pero ahora los derechos laborales son distintos. Y Es afectan otra a economía. una población distinta también. Claro, Como entonces- tenemos casi 5 palos de monotributistas. Por eso creo que el problema que tienen ellos, o sea, que esto se replica en muchas cosas económicas, es que tratar de aplicar una serie de medidas que se aplicaron en un capitalismo de hace 70 años no tienen por qué funcionar en esta actualidad. Más allá de la voluntad que tengan o no de hacerlo, que para mí tampoco tiene la voluntad una parte importante del No, peronismo, pero yo entiendo. pero que hay una traba ahí, creo, material, Sí. que tiene que ver con que este capitalismo no es el mismo y que le pasa a muchos corrientes de centroizquierda, nacionalistas, le pasa muchas veces a Lula, Evo Morales, etcétera, que tiene que ver con esta evolución del capitalismo. Y que termina por ahí, perdón, con Sí, esto, sí. en una parte incluso del peronismo adaptándose a esto, ¿no? Al capitalismo que tenemos hoy, como más desde el punto de la resignación, porque no hay una actualización de las medidas a tomar, como puede ser, como se me viene a la cabeza, Santoro diciendo no están dadas las relaciones de fuerza. Para nada. La correlación de La fuerza. correlación de fuerza. O no hay que arreglar con el FMI porque si no está el abismo y sube el dólar, que termina siendo el mismo discurso que Melconian, Claro. o que la derecha, o que cualquiera. Entonces ellos después dicen ganamos la batalla cultural y alguna razón tienen. Macri, decís. Claro. Claro. Sí, para mí hay algo en esa nostalgia y en esa querer volver al primer peronismo o al Perón de la Secretaría de Trabajo, que es como la idea de transformación social. O sea, yo lo pienso por lo menos de ese lado, por ahí es una perspectiva muy activista, ¿no? Pero en términos económicos es como, bueno, ¿cómo genero condiciones de transformación social? Y esa transformación social involucra una movilidad, o sea, involucra esta idea de, bueno, los hijos de los obreros van a la universidad, se forman, se capacitan y van a tener condiciones mejores que las de sus padres. Que es un poco la lógica justamente del capitalismo de posguerra, que pasó acá en Argentina y pasó en muchos países del mundo, que durante varias generaciones los hijos en promedio estaban mejor que sus padres. O sea, había un estado de bienestar, un capitalismo más humano que permitía ese desarrollo intergeneracional, ¿no? Más allá de las desigualdades, más allá de las desigualdades geográficas, de racialización y un montón de otros condimentos que podemos meter ahí. Pero en este capitalismo lo que está pasando, lo que nos está pasando a nosotros como generación, tenemos 30 años, es que nuestras condiciones materiales son peores que las condiciones materiales de nuestros padres. O sea, y incluso eso pasa en Argentina, que decimos, bueno, tenemos universidad pública, digo, nosotros fuimos a la UBA, no es que tuvimos que pagar por ir a la universidad, más allá de que obviamente no cualquiera va a la universidad porque si no tenés que salir a trabajar y buscar un ingreso, pero digo, hay un capitalismo que pasa acá y pasa en Estados Unidos y en Europa que evidentemente no está permitiendo que podamos tener mejores condiciones. Y ahí vienen todas esas discusiones de natalidad, de tipos de familia, de, bueno, también digo, si uno tiene 31 años y no puede bancar un lugar y no puede autosustentarse, y bueno, obvio que va a bajar la tasa de natalidad, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Que es como un mago para mantener un pibe. Yo apenas me puedo mantener a mí misma y querés que traiga gente a este mundo. Es como querer implantar. O sea, entiendo el espíritu y banco el espíritu. Ojalá entremos en una fase donde eso pueda ser mejor. No parece ser la realidad del capitalismo del siglo XXI. Sí, que eso se traduce a muchas cosas. Sí. O sea, en lo concreto de que, por ejemplo, acá es cada vez más difícil irse a vivir solo, Sí. pero también en Europa la gente vive con sus padres hasta los 40 años. Cuando en Sí, realidad o no viven sé. tipo roommates. Los Los roomies. Pero también se dan como los esquemas de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Sí. De la economía.
que hay momentos en donde refluye el tema de el salario básico universal, por ejemplo. Que dentro del mismo peronismo tenés a Grabois que dice el capitalismo ya no es el mismo, entonces hay que adaptarse a eso y hay que dar un salario universal porque hay gente que va a poder acceder a laburar en un autoparte, en una automotriz, pero hay gente que no. Y hay gente que va a vivir en la economía popular. Pero los que están en contra hacia dentro del peronismo del salario básico universal dicen no, hay que hacer más fábricas industriales para darle laburo a todos. El problema es que creo yo que es muy difícil que en el mundo eso ya no pasa, que es muy difícil que vuelva a pasar porque la industria ya es más eficiente sin laburantes que pongan el cuerpo, porque está la inteligencia artificial, etcétera, la robotización, etcétera. Pero también está el planteo de Grabois que para mí es neoliberal. Porque es adaptarse. Eso fue sorprendente. Yo estaba como, sí. ¿Qué? ¿What? Me descolocaste, ¿qué? No, es neoliberal porque hay una economía de subsistencia, que es la economía popular. Sí. Y hay no es que hay solo una desigualdad entre ricos y pobres, donde los pobres son los que laburan, no están en el margen de laburar o no laburar, y los millonarios, sino que hacia adentro de los pobres, que pueden laburar o no laburar, se pueden cristalizar una situación en donde están los laburantes de primera y los laburantes de segunda. Los de segunda van a vivir de subsistencia y los de primera van a tener derechos. Está bien, voy a hacer una defensa de la economía popular en que no es solo una economía de subsistencia, sino que también la propuesta, y hay ejemplos como la UTT, por ejemplo, que lo que busca es desarrollar modelos de producción que sean productivos, que sean eficientes, que obviamente tienen escalas más chicas, pero que puedan estar al servicio de otras necesidades. Tiene mucho que ver con una idea más cooperativista, con una lógica por fuera de la lógica mercantil, y que al fin y al cabo, sobre todo en este mundo de mayor desigualdad, sobre todo después de la pospandemia, bueno, son los que sostienen, pero decir como la economía de subsistencia, siento que es no darle valor a ese trabajo que en realidad termina satisfaciendo muchas más necesidades de la que satisface ese mercado, ¿entendés? Porque vos podés salir y laburar 9 horas por día y no te alcanza para tus necesidades básicas, y en realidad por ahí vos estás mucho más en la economía de subsistencia que el otro que labura en una huerta y sabe que comida no le va a faltar y techo tampoco porque se organizan los espacios y tal. Esa parece una discusión conceptual, pero me parece importante en términos de, bueno, también qué es lo que queremos construir. A mí yo no soy autonomista, no creo que se resuelvan así las cosas, pero sí me parece que hay un trabajo desde los territorios que evidentemente son los que dan la respuesta para sostener la vida humana, porque el capitalismo no está sosteniendo la vida humana, y menos después de la pandemia, todo está peor. Acá en Argentina y en el mundo es como increíble cómo todo puede estar peor. No, claro. Necesitamos un nuevo Keynes. Está lleno. Necesitamos... la teoría económica no está pudiendo responder qué verga está pasando en el mundo. Pero medio que de hecho los nuevos Keynes como son... Piketty. Claro. Piketty para mí es como el... Pero ¿qué es lo que dice de esto de Grabois? Pero no tiene una teoría general. Como yo necesito una nueva teoría general. De la desigualdad. Sí. Pero ¿qué es lo que... El problema para mí que hay de fondo con todos estos planteos es que yo no estoy en contra para nada en todo lo que vos decís. De hecho, Argentina es pionera en ese sentido porque ayuda a mantener una comunidad organizada, sí, mucho más, de una forma mucho más avanzada que en el resto de los países que tienen problemas similares, porque Argentina tiene una tradición de movimientos populares, organización popular, e incluso de trabajar al margen, o sea, estando desamparado por parte del Estado y por parte del propio capitalismo a partir de las empresas, ¿no? Creo que en eso es pionero, pero creo que sostener eso a partir de, por ejemplo, la teoría de Piketty de darles un salario básico universal cobrándole impuestos a los más ricos, que es muy progre, pero que contribuye a dejar como está la estructura del capitalismo de este siglo, que es de seguir exprimiendo a los trabajadores para que siga habiendo una minoría que es súper rica y que el resto, bueno, subsistan. Bueno, pero si vos haces reformas fiscales progresivas, lo que haces justamente es avanzar en disminuir esa concentración de la riqueza. Y ahí es muy importante el impuesto a la herencia, o sea, tratar de igualar más las oportunidades de las personas. Y en esto lo aclaro porque la gente después dice, no, porque yo iba a heredar un departamento. No estamos hablando de vos, ¿ok? Vos sos parte de la clase trabajadora. Estamos hablando de quienes de los grupos concentrados que tienen plata para subsistir
18.000 generaciones sin trabajar. Entonces, en ese sentido, como el 1%, que en Argentina es menos, porque cuando pagaron el impuesto a las grandes fortunas eran 12.000 personas de 46 millones de habitantes. Bueno, esas 12.000 personas, si vos haces una estructura impositiva más progresiva, podés no solo dar una garantía de un salario básico universal a las mayorías, sino también, sobre todo en el mediano plazo, hacer que se redistribuya mejor esa concentración del ingreso. Claro, pero para mí esa forma es... Igual lo quiero cerrar porque parece mágica esta solución y es verdad que los problemas que tiene eso es que esas son medidas nacionales en un mundo, y acá la contradicción sistémica, que en un mundo que no tiene reglas impositivas internacionales. Entonces, ¿qué hacen esas 12.000 personas de Argentina? Dicen, me pongo mi residencia en Uruguay y no te pago nada. Y justamente el capital concentrado y quienes tienen ese capital concentrado tienen todas las herramientas para evadir los impuestos. Son justamente quienes deberían sostener esa estructura o aportar más a la sociedad, básicamente porque tienen más, y son los que más herramientas tienen para no hacerlo, y son los que de hecho, sobre todo en Latinoamérica, pagan menos impuestos. Y ahí es como la contradicción de, ¿y qué haces? Bueno, no sé. Piketty dice que hay que hacer eso, no sé cómo lo haces porque no está pudiendo avanzar ningún gobierno en eso. Petro quiso y le hicieron un golpe blando, ¿viste? Estamos como, no sé, yo no tengo la respuesta. Bueno, no, pasa que ahí también está el problema entre la competencia entre los propios países, ¿no? Tendría que ir hacia una cooperación internacional que en este marco de guerra en una parte de Europa del Este y la posibilidad de que haya guerra en Oriente también, es complejo, pero creo que muchas veces, como para tratar de complementar esto de las tasas impositivas y eso, creo que no se trata solamente de distribuir o redistribuir la riqueza, por ejemplo, porque Piketty que dice que hay que cobrarle un 0,1% a los top billionaires del mundo y que eso alcanza para darle esa plata a forma de salario básico universal a la gente. Bueno, creo que eso también aporta mucho a la ideología del emprendedurismo, a lo Macri, a lo neoliberal, que es que, igualdad de oportunidades. Y es muy difícil de que alguien que cobre un salario básico universal pueda llegar a competir con el heredero del resto de las personas que tienen campo, por ejemplo. Pero por eso creo que esos impuestos tienen que ir para que el Estado invierta en infraestructura, en empresas, en hacer una organización económica también a partir del Estado, en donde la gente pueda ir a laburar a un lugar con derechos, pero que esté financiado por el Estado nacional, los estados provinciales, incluso en América Latina, como sea, pero que sirvan para producir de forma eficiente y sobre todo con derechos para los laburantes y que no sea tener un salario básico universal para vivir de changas, porque a mí nunca me pasó, pero debe ser una... Sí, obviamente que no es un salario básico o por lo menos no sería un salario básico que alcance para vivir, no te van a dar 300.000 pesos. Claro, por eso. Adhiero. Está bueno lo que decís. Podría ser un sistema integral de cuidados. Claro, sobre todo que formalizar trabajadoras. Que en ese lado está... Sí, y garantizar cuidado a las personas. Estaría muy bueno. No, ideas hay un montón. ¿Sabes qué me pasa? Que hablamos de todo. O sea, nos fuimos por las ramas hablando de gozo, pero está bien porque es lo mejor que podemos hacer en este contexto. Y es como esto, hablas 2 minutos y salen un montón de salidas innovadoras que no es que se nos ocurrieron ahora ni a nosotros, sino que son discusiones que venimos teniendo en el planeta y que se vienen teniendo sobre todo después de la crisis de 2008 a nivel internacional, sobre todo con el problema demográfico de cada vez menos personas naciendo y con un capitalismo que da menos respuesta a las mayorías, o sea que tiene como compromiso civilizatorio y está cada vez más lejos. Y en ese escenario, acá trasladándolo a Argentina a campaña de elecciones, las elecciones parecen tomadas por agendas que en vez de plantear, ¿cómo salimos de esto? Parecen decir, a ver quién va a ser más salvaje, a ver quién nos lleva más al sálvese quien pueda. O sea, la promesa es, ¿sabes qué? Se va a salvar el más fuerte. Como vos vas a ser el más fuerte y te vas a salvar, pero el resto se va a hacer pija. Siento que es como un poco ese el concepto y no sé cómo llegamos a esto. Esa es la pregunta. No sé ni cómo llegamos a esto, ni cómo salimos de esto. Bueno, para ver cómo salimos, acá creo que hay un puente que podemos hacer que, no sé, me ponía a pensar esta semana, no me acuerdo a quién estaba escuchando, pero creo que pasó esto de hace unos meses. Cristina Kirchner dio algunas
estuvo en algunos actos, como tratando de ordenar todo el quilombo interno que tiene el Frente de Todos de cara a las elecciones. Que no se va a llamar más Frente de Todos. Que eso seguro, claro. Porque de esa forma ellos se van a asegurar de que no formaron parte de este gobierno. No, porque este gobierno está olvidado. Claro, pero bueno, ¿qué decía ella en los actos? Como que su mensaje era, en lugar de discutir tanto las candidaturas, discutamos un programa, claro. Decía, ¿no? Entonces hay que discutir un programa, que puede tocar algunos de los puntos que charlamos recién, de hecho son puntos clave, por ejemplo, que diferencian a Grabois de todo el resto. No, y la nacionalización de los recursos, cómo se van a hacer los recursos, la de que no se lo lleven 4 vivos, la del Festival de Importaciones, como hubo discusiones de, más allá de las discusiones más generales, también de programa económico, de ¿qué estamos haciendo? Que la fue planteando ella en los distintos actos. Sí. Ahora, ¿qué hacen los que se están peleando para ver quién es el candidato del Frente de Todos? O cómo se vaya a llamar. Encuestas. Claro, están discutiendo quién mide más en las encuestas, qué hace Scioli, qué hace Tolosa Paz en la provincia, si Axel Kicillof se va a quedar en la provincia o va a ir a Nación, si vos de Pedro llega a medir, si no mide. Bueno, pero no es lógico igual que en este momento, cuando las candidaturas se presentan antes del sábado que viene, o sea, el sábado que viene es el límite, no es lógico que se estén discutiendo nombres. O sea, como que yo siento que la discusión del programa y un poco ya debería estar. Evidentemente no está porque claramente Alberto Fernández no pensaba lo mismo en términos del programa económico que Cristina y que Sergio Massa, que son como los 3 pilares del Frente de Todos. Los 3 piensan en un horizonte común, yo de Massa lo dudo, pero ponele que piensan en un horizonte en común, las formas de cómo llegar a ese horizonte son completamente distintas. En la práctica quedó clarísimo entre Alberto y Cristina. Massa no sé, Massa tiene el poder de adaptarse a lo que sea. Pero, y ahora no hay una discusión de programa. De hecho, el que más plantea discusiones de programa es Grabois dentro del Frente de Todos, porque Guillermo Moreno, de nuevo, no es parte del Frente de Todos, así que no me rompe. No, y hay gente afuera, o sea, hasta Juntos por el Cambio tiene discusiones de programa. Claro, ni Juntos por el Cambio tiene, que tampoco se va a llamar Juntos por el Cambio, me imagino. Pero no sé, o sea, todo el arco político tiene sus discusiones sobre programas, pero creo que lo del peronismo es particularmente grave, porque ya está la experiencia de que Cristina elige con un tuit, con un video, a Alberto, sin discutir cuál iba a ser ni siquiera ni la transición de gobierno con Macri, ni cuál iba a ser más o menos los lineamientos del programa económico una vez que ellos ganen la elección en 2019, y así no fue. Está bien, no pero ahí yo ya lo dije esto en un programa, pero es porque justamente Cristina representa un programa económico. Más allá de lo que diga o no diga, ella tiene la capacidad de escribir un tuit y que uno entienda que el programa económico que se va a seguir es el que tuvo ella, porque tuvo 2 gobiernos, o sea, fue 2 veces presidenta y hubo un programa económico. Uno le puede gustar más, le puede gustar menos, va a haber críticas, va a haber aciertos, lo que sea, pero ella representa ese programa económico. Digo, hay algo que queda claro en esa búsqueda de transformación social. ¿Pero ese programa se puede aplicar con el FMI? Bueno, eso es una pregunta recontraválida. Yo creo que no. Pero ellos sabían que estaba el FMI en 2019. Por sí, eso obvio. Creo que por ahí... O sea, tampoco digo que tendrían que juntarse a hacer un programa como hacían los partidos socialistas el siglo pasado. Soda, perdón. Y hacerlo alejada. No, sí, ahí no se escuchó. Que se juntaban a hacer los 10 puntos y hacían un manifiesto. Sí, sino eso que, es muy siglo XX. Claro, pero por lo menos decir cómo... Antes, de hecho. Cómo más o menos va a ser la regla... hacia dónde va a ir el acuerdo con el FMI, qué se va a hacer, o se va a acordar o no se va a acordar, se va a ir a tratar de chocar o no, porque si no después pasó lo que pasó el año pasado con Máximo y Guzmán, y claro. Massa en el medio. Lo mismo con, qué sé yo, con los dólares del comercio exterior, que son todos debates que se terminaron dando después de que ya pasó todo en el medio y decían, no, pasa que nosotros queríamos hacer esto, pero ellos hicieron lo contrario. Y vos lo pusiste, Alberto, ahí. No, también podrías haberle bajado la línea antes. ¿Viste no sé. las declaraciones de Rossi? Porque Rossi se sigue candidateando increíblemente. Sus propuestas. Y que decía, bueno, es un escenario complejo, pero todo va a mejorar en noviembre y diciembre. Depende de quién gane. Y vos decís como, o sea, yo escuchaba eso y decía, hermano, no por Rossi en particular, no tengo nada en contra de Rossi en particular, pero digo como representante del albertismo, porque es el precandidato de Alberto, o sea, ¿en serio? Vos sos gobierno. Actualmente, literal, representás, sos parte del espacio del presidente de la nación y vos me decís que va a mejorar desde diciembre si vos ganás. No, ¿esto es joda? O sea, como, ¿y qué pasa ahora? ¿Y qué pasó estos 4 años? O sea, como, no se entiende, como, ¿quién lo asesora?
¿Quién lo asesora? Cuídenlo. Un poquito. Y además, Me dio pena. Fue como desde diciembre vos sos gobierno literal, porque el kirchnerismo viene haciendo un laburo desde el año pasado de despegarse de este gobierno. Pero vos, literal, representás al presidente. O sea, laburá ahora, no sé. no, por eso. Y además está todo el sector más kirchnerista que critica al albertismo. Sí. Y que Rossi empezó a dar algunas entrevistas para tratar de que alguien lo vote. Y decía, no, porque si nosotros ganamos, yo voy a reponer la ley de medios, por ejemplo, decía. Vamos a redistribuir el ingreso y que los salarios le ganen claro, a la ahora sí, no como estos 4 años. Entonces, ahora sí. Los tipos le decían, pero vos sos jefe de gabinete, además, lo único que tenés que hacer con la ley de medios es firmar un decreto, nada más, porque la ley ya se votó. Claro. El problema es que Macri la derogó con un... Además yo creo que la ley de medios no sirve para nada, sino que es solamente una rémora, como la de Moreno, de decir... no, porque nosotros... No estoy tan informada al respecto, pero me interesa que sigamos el hilo que teníamos. Los medios no son los mismos que hace 20 años, quiero decir eso. Me interesa que sigamos el hilo que teníamos. Entonces, o sea, a Rossi no solamente le dicen vos sos gobierno, sino también, bueno, si tenés una propuesta tan kirchnerista, aplicala, lo único que tenés que hacer es firmar un decreto. Claro. No sé, para mí igual se va a terminar bajando, no sé vos qué. Sí, yo creo que también. No, hay que ver qué pasa, o sea, en términos de volvamos a la coyuntura, pero antes de eso, ¿no? Porque dijimos esto del Frente de Todos, en Juntos por el Cambio también cada vez es más claro, y Lilita Carrió se está ocupando de que sea cada vez más claro. Salió en declaraciones a decir, yo no estoy a favor de este ajuste feroz que necesita de represión sí o sí para que salga adelante, como enfrentándose a Pato Bullrich, pero también a Macri, a decir no, porque esto va a afectar a la clase media, y yo soy clase media, y Macri no lo entiende porque él nació rico. Y yo digo como, bien, volvió la Lilita que queremos, volvió la Lilita pochoclera. Yo estaba así comiendo pochoclo diciendo, sí, eso es lo que hay que decir. Ahora, dicho eso, evidentemente tampoco hay un programa en común dentro de Juntos por el Cambio. ¿Te quieren ajustar? Sí, pero no se deciden si hacerlo suavemente o ahí, tuki, de una. ¿Qué pudiera hacer Lilita Carrió, no? Que vive en Exaltación de la Cruz, vive de vacaciones, tiene una marca de ropa. ¿Tiene una marca de ropa? Sí, se dedica a vender ropa. O sea, ella a mí me cae bien, Lilita. O sea, siempre me cayó bien Lilita, no sé por qué. Y una vez cada 3 meses... tengo cariño, siento que podría ser mi tía. Se toma lo va a buscar el custodio, se viene hasta acá, habla en los medios un rato. Tira un par de taca. Y se vuelve. Y después la tiene que ir a ver a ella. Y ella lo recibe. Es la reina mate. Republicana. Claro. Además tuvo un camino, tuvo su momento con Pino. Claro. Ella es una diva, es una diva de la política. Claro. Vive como si fuera Susana Jiménez, pero se dedica a la política. Yo me la acuerdo de los 2000, volviendo a esas cosas de que tenemos 30 años, que era como la denunciante siempre de todo. Mi mamá era fana de Lilita y no sé, le tengo cariño. ¿Sí? Sí, incluso, o sea, obviamente que después todo lo que fue posterior a 2015 fue como, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? A mí me pasa lo contrario. Mirá, pero le tengo... ¿Por qué? Porque en mi casa mi viejo militó mucho en la Franja Morada con los radicales, pero él eran distintas líneas, él era más socialdemócrata. No, además los radicales fuera de Capital no. Además hay hay más de 2 líneas, sí. Pero en el interior en general es otra línea que la de Capital. Cosas que después fueron pasando, pero Lilita en particular era de la UCR y ella rompe con la UCR. En los 90. Claro, entonces como que en la UCR la odiaban porque había roto el partido. Okay. Entonces tenían eso que claro. Nunca se la bancaron, y cada vez que aparecía Lilita en la tele no le creamos nada. Claro. No, mi casa, mi papá era menemista, o sea, siempre del lado incorrecto. Perdón, papá, si estás mirando esto, ya te lo he dicho en la cara. Y mi vieja no importa, le Cristina encantaba... también era menemista, no pasa nada. Néstor era menemista. Qué barbero que sos. Pero se viene la ola reivindicativa de Menem. No, si ahora sale yo ya me sorprende que lo podamos decir tantas veces con el... Ahora sale la serie que va a ser un prócer nacional en poco tiempo. No. Para mí está todo dado. ¿No viste lo que es el póster de...? No quiero vivir, yo ya viví los 90 y además, ¿sabes qué me da bronca? La gente que es tipo, no, porque los 90, Miami, no sé qué. Bueno, mira, o sea, yo nací en el 91. Mi experiencia y la de mi familia no fue la de Miami y Brasil. La concha de la madre. Fue un momento horrible. O sea, donde veías compañeros tuyos comiendo en el comedor. Los cumpleaños eran tristísimos, chicos. Todos se eran momentos muy trágicos. Los 90 yo no tengo recuerdos. O sea, tengo recuerdos lindos de mi infancia. No en términos económicos.
Estudié economía porque estoy traumada de los 90. No estoy para vivir otros 90 en mi vida. Tengo 30 años recién, loco. No sé si otros 90, pero que para mí con la serie y con todo esto que está pasando con los economistas que están volviendo a aparecer y eso, es como que hay una ola reivindicativa del caudillo. Bueno, listo. Esto, no hay un programa unificado en Juntos por el Cambio, no hay un programa del Frente de Todos, no sabemos los nombres de las alianzas, no sabemos los precandidatos. ¿Nos queda algo para decir? Porque vamos 49 minutos. Incertidumbre fundamental. ¿Te acordás del debate ese en economía? No. Si se puede medir el riesgo o sea la incertidumbre. Ay, tan síntesis neoclásica eso. Síntesis neoclásica keynesiana es eso. Pero a mí me flashó. Recordalo, la gente no lo sabe. No me acuerdo de los autores, pero está el debate en el entorno en donde uno toma decisiones, sobre todo financieras, pero económicas en general, que es que si uno puede, a la hora de hacer modelos económicos, sobre todo modelos de esto de poder calcular probabilidades, de poder medir el riesgo a través del cálculo de probabilidades de que pase A, B, C, D. Entonces uno le asigna probabilidades a cada una de las cosas y después hay otra corriente más crítica que dice no, vivimos en la incertidumbre, es todo un caos, medí todas las probabilidades que vos quieras, pero lo más probable es que eso no pase. Puede pasar cualquier cosa. Me encanta la teoría del caos. Sí, que es como una teoría de sistemas también. Claro. Esto está muy simplificado. Dicho, y muy simplificado para que se entienda, es como la idea de vos tenés una pirámide y le pones una pelota arriba y vos no podés saber de qué lado va a caer, porque hay demasiadas variables que juegan, o sea, el peso de la pelota, si es simétrica la punta o no, si hay viento en ese momento, o sea, vos podés hacer el experimento 1.000.000 de veces y no siempre va a caer del mismo lado. Me encanta esa teoría. Me da miedo. No, mentira, no, pero sí, no sé. No tengo nada bueno para decir. Hay una de esas teorías, ya que estamos con nerd 2 segundos. Estuvimos muy nerds. Es una teoría muy básica. Vamos a hacerle una cosa a la gente porque nos fuimos muy por las ramas. Yo lo disfruté muchísimo. Muchísimo porque la coyuntura es tan angustiante, chicos, que en algún lugar hay que charlar, hay que decir estas cosas porque hay otras opciones posibles. No todo es motosierra. Pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes con esto? Sí. Porque nosotros estábamos muy taca, coyuntura. Está bien que faltan muchas definiciones porque se dio así, hoy es miércoles y las definiciones surgen ahora en unas horas. Pero bueno, y la semana que viene tampoco probablemente tengamos los precandidatos, a menos que la gente se ponga muy nacionalista y en el Día de la Bandera quieran hacer alguna publicación. Sí. O sea, creo que va a haber un acto del Día de la Bandera. Seguro. Pero parece seguro que haya varios actos a la vez, viste como les gusta a Alberto y Sergio, y además eso, todos varones, loco. Mal que eran todos varones. Todos varones. Yo voy a hay que votar a Pato Bullrich entonces. No, es que yo te juro que no salgo con esa porque me queda Pato Bullrich y me pega un la vice de Milei es mujer. Sí, encima de eso, las mujeres que están son las peores. A Diana Mondino puedes votar en Capital. No, vos no votás en Capital. Yo no voto en Capital. Bueno, pero mira, para mí hay algo positivo dentro de todo esto. Que nos da esperanzas a futuro. Que por ahí al principio puede sonar que es lo contrario. Pero sigue vivo lo de Jujuy, que lo habíamos lo introdujimos, eso sí está bien, la semana pasada, porque se estaba votando esta reforma constitucional. Sí. Se está votando todavía, el proceso sigue abierto, de reformar la constitución de la provincia de Jujuy, donde Morales ganó las elecciones y ahí se votaban convencionales constituyentes. Lo que habíamos dicho es que ahí se estaba votando un cambio en el régimen político, de que el que gane las elecciones sí va a poder quedar con la mitad más uno de los diputados de la provincia para poder tener mayoría automática. Y que ya no iba a haber votaciones cada 2 años, sino cada 4. Claro, que no iba a haber elecciones intermedias, ¿no? Que es como votamos nosotros en los años impares. Sino que iba a ser de esa forma, que favorecía siempre al oficialismo, sea cual sea, el que ganaba medio que se quedaba con todo. Sí, hace que el ejecutivo y el legislativo sean parecidos porque se votan juntos. Justamente se vota cada 2 años para que vos puedas votar el legislativo solo. Y al mismo tiempo tratar de prohibir a la protesta social como la conocemos, que es básicamente hacer ruido en la calle, claro, salir a la calle, cortar la ruta, cortar
cortar los caminos y va a tener, si se aprueba esa constitución. Que recordemos, ¿no? Porque esto parece que de repente la gente es piquete, antipiquete. Chicos, acá hace 4 meses cuando cortaban la luz estaban todos en la calle reclamando y está perfecto. O sea, es el lugar a donde vas cuando decís, che, necesito que alguien me escuche. Bueno, vas y cortás la calle. Es la forma de protesta. No la inventamos en Argentina. Es la forma de protesta de la humanidad, básicamente. Como decir, che, estamos acá. Hola, alguien nos puede escuchar. No sé cómo quieren que se resuelvan los conflictos, sino llamando a un número que nunca te atienden, mandando un mail que nadie lee, no sé, no entiendo la forma, porque se quejan de la forma. Bueno, ¿cuál es la forma? Explíquenme la forma. Sí, no, porque además con votar cada 2 años no alcanza, sino en el medio los que ganaron. Pero es un corte, espera 2 años, anda a votar. Claro, dice, no, hay que esperar a que, bueno. Tenés que esperar 4 horas. Disculpame. Porque además prometen una cosa y después terminan haciendo la contraria. No, es un delirio, no, es un delirio y es un avance en los derechos constitucionales de los seres, de los habitantes argentinos, en una constitución provincial, hermano, o sea, no te puedes pasar por encima de la constitución nacional. ¿Dónde están los representantes de la república? Ahí seguro la Corte Suprema no se va a meter a decir que es inconstitucional, cuánto es lo más inconstitucional de todo, ¿no? Pero bueno, iba a prohibir la protesta social, incluso eso generó movilizaciones muy grandes porque se dio en consonancia, o los docentes, al mismo momento en que se estaba votando eso, se estaba discutiendo eso en la reforma, en la convención que va a reformar la Constitución, están luchando por su salario porque tienen sueldos de hambre, básicamente, sí. O sea, sueldos por debajo de la pobreza, el básico está muy por abajo de la pobreza. Sí, que hay conflictos docentes en muchas provincias. En Salta también, o sea, hay mucha conflictividad docente porque la paritaria es una poronga. Claro. Básicamente. Pese a que en muchas provincias hay paros incluso cuando las provincias están dando aumentos por encima de la paritaria nacional, lo cual habla de que la paritaria nacional quedó muy atrás. Entonces, lo que se dio en Jujuy es que, como en varias provincias, pero en Jujuy había movilizaciones importantes de muchos docentes reclamando por su salario, que se juntó con las movilizaciones de los movimientos sociales y de las agrupaciones en los partidos. Pasada, Piquete y Cacerolo, acá sería Piquete y ¿cómo se llama? Ambo iba a decir, sí, pero no es Ambo. Y guardapolvo blanco. Y también hay movilizaciones de Piquete y Carpa Blanca. De estatales también en general, porque lo mismo pasa con laburantes de la salud. Entonces confluyeron muchas reclamos y movilizaciones juntas y esta semana se llegaron a movilizar 40.000 personas en toda la provincia. Hay pueblos muy chiquitos que viven por ahí, hay pueblos que viven solamente del litio o de la extracción de algún recurso, que solo viven de eso, que está generando una convulsión muy grande y que hizo que, por ejemplo, Morales tenga que dar marcha atrás con esto de votar cada 2 años, que tenga que dar marcha atrás con la mayoría automática en las elecciones, que tenga que dar marcha atrás con una suba en las multas que había puesto por decreto. También esta semana, cuando vio que todo el mundo le salía a la calle, había aumentado las multas por contravenciones, por alterar el orden público, es decir, por salir a marchar. Y esto de que si eras empleado público te echaban. Claro. O sea, vos te estás quejando por tu salario como empleado público y yo te veo y te echo. Es lo más patronal que existe, o sea, nada. Bien que lo echaron. Claro, y por lo tanto. Que lo echaron, una gana de que lo echen a Morales. No, bien que lograron que se dé marcha atrás a la reforma y que evidentemente dio la correlación de fuerzas. Santoro, anota el librito. ¿Cómo se hace la correlación de fuerza? Claro, y ahora Morales está retrocediendo con todas estas demandas, por lo tanto ahora se está equilibrando un poco la situación y medio que genera esto, ¿no? Genera que haya una esperanza, algo positivo para verle a un proceso que puede ser muy parecido a lo que puede llegar a pasar a nivel nacional con sí, lo que parece que va a ganar las elecciones. De hecho, Sáenz, que es de Massa, está cagando a palos a los docentes también. Claro. Digo, como hay una conflictividad que tiene que ver con la falta de poder adquisitivo de los salarios y que eso va a ir increyendo. El tema es que los estados, por lo menos provinciales, todavía no nacionales, ya se están preparando para cagarnos a palos. Y que tiene que ver con esto, y con esto termino, porque ya estamos cerca de la hora, con que, viste que también lo veníamos charlando, de que hay muchos economistas, candidatos y gente que asesora a los presidentes o consultores, más cercanos a la derecha en general, pero que dicen, no, este año se está dando una situación que hay que aprovechar, que es que la gente, cuando uno ve en la actitud social, cuando la gente responde encuestas, lo que sea, pero ve que hay sectores cada vez más grandes de la sociedad que saben
que hay que hacer una cantidad de ajustes que saben que hay que hacer, que nos estarían dispuestos a apoyarnos a nosotros si queremos hacer ajustes, sincerar el tipo de cambio, hacer el ajuste fiscal, recortar el gasto. Pero bueno, situaciones como la de Jujuy muestran que por ahí eso no es tan así como parece, ¿no? Sino que hay mucha gente dispuesta a resistir frente a todo no esto solo que a nos resistir, sino que la gente está muy cansada de las clases políticas, ¿no? En eso de que hace mella el discurso de Milei. También lo que se ve en las elecciones provinciales son niveles de gente que no va a votar cercanos a los del 2001, ¿no? Eso sí. Eso lo podemos charlar la semana que viene porque ya nos quedamos sin tiempo y se lo tiré el tema y no... Me había olvidado. Pero más bueno, del 40% quedará en la semana que viene. Más del 40% en corrientes y más del 30%. Lo hablamos la semana que viene. Esto es un espacio para decir cosas y decirlas bien. Así que la semana que viene hablamos de eso. Además hablamos de los el lunes que sabe, de verdad. Bueno, había que citarlo. No lo dijimos. En todo el capítulo había que citarlo. Lo dijo para que el lunes vayan a ver que la editorial estuvo buenísima. Bueno, Mentira. No. Chau.